Es un gran placer darle las bienvenidas a todos ustedes. Tenemos más de 39 repúblicas, tenemos a mucha gente de América Latina, tenemos también compañeros y colegas de Europa, los cuales nos están visitando, así que démosle una gran bienvenida. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial y es la compañía Franja Visual, esta compañía a la cual trabajamos muy de la mano y el cual es un gran aliado comercial de nosotros en América Latina. Los quiero invitar para el próximo congreso, el cual es totalmente gratis, desde mayo 11 al 18. Se pueden inscribir sin costo alguno en www.franja2020.com. Va a ser increíble esta experiencia. Ustedes mismos van a poder crear un avatar y van a poder ir a las diferentes muestras comerciales, asistir a las conferencias totalmente gratis. Estamos esperando a más de 5,000 personas en este congreso, así que por favor no olvide registrarse. Acá están los 4 pasos para registrarse. Ingresa a www.franja2020.com, dale clic en registrar, ingresa todos tus datos y crea tu propio avatar. Le puedes poner gafas, le puedes poner pelo, los que no tengan pelo, le pueden poner pelo, eso voy a hacer yo. Le pueden poner lo que quieran y pueden inclusive vestir este avatar con lo último, el grito de la moda. Así que por favor jueguen, diviértanse con esto y los esperamos en Franja 2020, mayo 11 al 18. Si quieren le pueden tomar una foto y inscribirse sin ningún costo, www.franja2020.com. Los esperamos. Okay, Randy, so we should start right now. The microphone is all yours. Sounds great. Welcome, everybody. Bienvenidos a todos. I just need to share my screen. At the bottom of the screen, you're going to see a green square. Just hit share, and then you can upload whatever you're showing. There we go. Is that working? There you go. Oh, beautiful, Randy. Well, welcome, everybody, and thank you very much for attending this session with Felipe, Patrick, and I. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por atender a esta sesión con Felipe, Patrick y yo. We're very excited today to share this design that was developed by the CAT Design Group, and it's a lens that we use at Pacific University. Estamos muy felices de poder demostrarle al mundo este nuevo lente, el cual diseñamos en el grupo CAT y el cual es el lente que utilizamos en la Universidad del Pacífico. So we hope today to introduce this lens to you, but also have a discussion about various topics that are very common to all of us today as questions about scleral lenses. Queremos entonces introducir este lente al mercado, pero además de eso queremos tocar muchas de las preguntas y muchas de las investigaciones y nuevos aspectos en la adaptación de lentes esclerales. So let's begin with a question, and I'd like to pose a question to Pat. In our history, we have never had so many incredible options for the irregular cornea. Pat, where do scleral lenses fit into your practice today or into your philosophy of fitting the irregular cornea? For us at the university, our primary lens of choice is still the corneal contact lens. Porque entonces, Pat, Randy le hace una pregunta a Pat. ¿En dónde encajan los lentes esclerales en la práctica profesional de Patrick Caroline? Patrick responde, para mí muchas de las adaptaciones que yo realizo todavía siguen siendo con lentes corneales. But as we all know, when dealing with the irregular cornea, there are a group of patients that are not candidates for corneal contact lenses. Pero cuando estamos trabajando con pacientes con córneas irregulares, sabemos que hay un grupo grande, un porcentaje grande de esos pacientes que no son candidatos para lentes corneales. These are oftentimes individuals in which there are significant height differences in the cornea. Y muchos de estos casos que no son candidatos es que hay una diferencia abrumante entre meridianos en sus córneas. These may be eyes with keratoconus, they may be eyes following penetrating keratoplasty or herpes simplex infections.
Pueden haber pacientes que tengan herpes simples, queratoplastias postpenetrantes, pacientes con queratocono o quizás pacientes con degeneración pelúcida marginal. There's also a subset of patients that have extreme ocular surface disease that are always excellent candidates for the scleral lens. Y también existen muchos pacientes que tienen enfermedades de la superficie ocular, los cuales son candidatos ideales para los lentes esclerales. In that group of patients, there's a watertight seal that forms with the scleral lens that keeps the cornea completely hydrated throughout the wearing period. Para esos pacientes, el uso de lentes esclerales es fenomenal, ya que el lente escleral hace un sello con lágrima artificial o un reservorio lagrimal entre córnea y lente de contacto semisellado, el cual mantiene la córnea humedecida y totalmente cómoda mientras que el paciente tiene los lentes puestos. Go ahead, Randy. Now, when you're faced with corneas like this, that Pat explained have a high asymmetry, this is where we want to consider scleral lenses. Cuando nos encontramos con córneas como estas, que tienen una asimetría muy grande y que son córneas no asimétricas, ahí es cuando los lentes esclerales van a empezar a formar un papel importante. Now, again, I might ask Pat a question. Which of these types of eyes that you're looking at, do you immediately think scleral lenses, or is there a particular case where you're definitely considering scleral as your lens of first choice? And if Felipe, you might translate that first, that would be great. Yes. Entonces, él le pregunta a Pat, viendo todas estas topografías, ¿cuál creerías tú que es un candidato ideal inmediatamente para un lente escleral? Pat? What we do, Randy, is we have the student switch over to the elevation display map of the corneal topographer. Lo que hacemos nosotros es decirle al estudiante o al practicante o al adaptador que ponga el mapa de elevación en su topógrafo. In that way, we can move the cursor to the red spots where the cornea should be deepest, and then the blue spots where the cornea is actually going to be highest. It's just the opposite of what we see here in the axial display map. Con el mapa de elevación lo que podemos entonces hacer es irnos a las partes rojas o los colores más cálidos para ver qué tan profunda es esa córnea en esa parte cálida o en esa parte más oscura. Y lo mismo lo hacemos con los colores más suaves, yéndonos a los colores azules o verdes, también mirando para ver cuál es la parte más inclinada de esa topografía utilizando el mapa de elevación. Our studies at Pacific University have shown that when there is a differential in height between the highest and lowest spots on the cornea in excess of 350 microns, then we'll probably need to go to a scleral contact lens. Nuestros estudios en la Universidad del Pacífico han demostrado que cuando nosotros tenemos una córnea donde ambos meridianos tienen una altura diferente de más de 350 micrones, inmediatamente pensamos en la adaptación de un lente escleral. I noticed that in the lower groups of photographs, there's one that's a post-refractive surgery patient. Notamos en la parte de abajo de las topografías como hay un paciente que tiene una cirugía postrefractiva. That is a patient following radiokeratotomy. Esto es un paciente que tuvo una queratotomía radial. And in that patient, we find there are oftentimes a number of significant height differentials throughout the cornea. Cuando tenemos pacientes con queratotomías radiales, podemos encontrar unas diferentes elevaciones a través de toda la córnea.
And we have to remember our post-LASIK corneas are often prone to having significant dry eyes. Y recuerden que los pacientes cuando tienen cualquier tipo de cirugía refractiva, en especial LASIK, tienden y son más prominentes a tener ojo seco. So those individuals may be excellent candidates for scleral lenses. Así que todos esos individuos son candidatos excelentes para el uso de lentes esclerales. Go ahead, Randy. So the smart lens was developed to be able to fit all of these different cases from low asymmetry to high asymmetry and any kind of ocular surface disease condition that a scleral lens would benefit. El lente que diseñamos nosotros, el lente Smart Lens, es un lente diseñado para poder cubrir cualquier tipo de paciente, sean asimetrías bajas, asimetrías medianas o asimetrías muy altas o cualquier tipo de paciente con enfermedad de la superficie ocular. The smart lens is exclusively distributed through Spectrum International across Latin America and actually across the globe. El lente Smart Lens es distribuido exclusivamente a través de todo el mundo en la plataforma Spectrum. Son los distribuidores de este lente en todas partes del globo. Spectrum International is the global distributor. The designer of the smart lens is the CAT Design Group, made up of Bob Heaviside, John Mountford, Patrick Caroline, myself, and Dave Barreto. El distribuidor global es Spectrum International, pero el diseño como tal fue fabricado por Bob Heaviside, que es el presidente del grupo CAT, John Mumford, Patrick Caroline, el cual escuchan, yo, Randy Kojima, y Dave Barreto, el ingeniero de software. This group is experts related to clinical experience, people like John and Pat. They're researchers, they're educators, they're contact lens manufacturing experts. So this group has come together to attempt to build a lens that can help patients across the planet. Este grupo se juntó, se unió para poder brindarle solución a miles de pacientes alrededor del mundo. Son todos expertos, profesores, investigadores y diseñadores de lentes de contacto, los cuales se unieron para diseñar el mejor lente del mercado y poder cambiar la vida de miles de pacientes. This is the cross-section of the smart lens, and what you see is on the back surface this very smooth transition through the vaulting of the lens into this beautiful landing that it creates. Por ejemplo, podemos ver bajo una imagen de OCT cómo este lente Smart Lens se aterriza suavemente y podemos ver cómo una de sus curvas aterriza suavemente en la esclera, lo que lo hace único y lo que lo hace diferente a otros lentes esclerales. The smart lens was designed to be incredibly forgiving on eye. So when we take a trial lens out of the set, very often the first lens has the appropriate relationship with the eye. Lo que hicimos fue que el lente pudiera perdonarnos errores de adaptación. Es un lente que es fácil de adaptar y con el primer lente nos podemos guiar fácilmente para saber cuál es el lente final que necesitaremos. The trial set looks something like this, with 3 different diameters in the diagnostic set, 2 lenses in the 15-0, 7 lenses in the 15-5, and 7 lenses in the 16-5. Tenemos entonces un set de prueba contando con un lente pequeño de 34, 865, 3804, un lente de 15.0. Tenemos varios lentes en 15.5 y varios lentes en 16.5 para que usted pueda adaptar dependiendo de la simetría del ojo de su paciente. This set was designed with a lot of input from Spectrum International, from Felipe, from Dr. Davida, to help us to understand the types of ranges of eyes that would be fit, especially in Latin America.
Este set lo diseñamos todos juntos en conjunto con Felipe, el doctor Dávila y la gente de Spectrum, analizando durante muchos años los casos de lentes esclerales que habíamos tratado en América Latina para poder llevar a ustedes el mejor lente dependiendo a las data que ya habíamos construido de qué se necesita para los ojos latinoamericanos. So at this point, I'd like to ask Pat a question again. Pat, why don't we need a fitting set with just one diameter? What is the point of having 3 different diameters in a scleral lens set? And maybe Felipe again, if you wouldn't mind translating the question first. Randy le pregunta a Pat, Pat, ¿por qué crees que es necesario tener 3 diferentes diámetros dentro de un set de prueba? Pat? I think the primary reason for the 3 diameters are really related to corneal diameter. La razón principal para tener 3 diferentes diámetros dentro de un set de prueba es la relación que tenemos con el diámetro corneal del paciente. And Randy, could you back up 2 slides for me? Randy, ¿podrías irte 2 slides para atrás, por favor? One slide, that's the OCT image, if you would. Por favor, la There we imagen go. del OCT. Okay. If we look at the lower photograph, we see a scleral lens on a patient with an intrastromal ring. Podemos ver en la foto de abajo un paciente utilizando anillos intrastromales. And we can see by the density of the white where the sclera and the cornea join together. Podemos entonces ver acá en la parte de abajo por la densidad de blanco donde la córnea y la esclera se unen y se fusionan. The advantage of the 3 diameter system is that it allows us to vary the diameter based on the size of the cornea. Entonces, teniendo 3 diámetros diferentes dentro de un set de prueba, nos da la habilidad de poder jugar con el diámetro del lente en relación al diámetro corneal del paciente. Clinical experience has taught us that one of the primary features of fitting scleral lenses is to create limbal clearance. La experiencia clínica nos ha demostrado que debemos obtener un espacio cuando aterrizamos en el limbo. If the corneal diameter is large, it's going to be difficult to create this limbal clearance with a small diameter scleral lens. Si el diámetro corneal es muy grande, nos va a tomar mucho y va a ser muy difícil poder tener un espacio en el limbo con un lente escleral pequeño. We believe that there are 3 primary ingredients to the fit of a scleral lens. Creemos que hay 3 ingredientes principales para una buena adaptación de un lente escleral. We need apical clearance of approximately 300 microns. Necesitamos un espacio en el ápice corneal de al menos de 300 micrones. We need to clear the limbus. Necesitamos despejar el limbo. And ultimately, the lens needs to land on the sclera. Y últimamente, el último paso es el lente necesita aterrizar suavemente en la esclera. So varying the diameter of the contact lens based on the diameter of the cornea has proven to be a very effective way of fitting scleral lenses. Por eso es que al alterar el diámetro del lente en comparación con el diámetro corneal, ha demostrado científicamente de ser una herramienta esencial para poder tener esos 3 pasos que acabamos de mencionar. Just one final thing, and that is you will notice there are only 2 lenses in the 15 millimeter set. Si ustedes lo notan, tenemos solamente 2 lentes en el diámetro de 15.0 dentro del set de prueba. And that is because these very small corneas are quite rare. Y es porque las córneas tan pequeñas
son muy raras. So the bulk of our scleral lenses fall in that 15.5 and 16.5 group. Así que la mayoría de lentes esclerales que vamos a adaptar en nuestra práctica deberían estar entre el 15.5 y el 16.5. And remember always, our goal is to create that adequate amount of limbal clearance. Recuerden entonces que nuestra meta es siempre poder alcanzar una buena altura sagital, descansar en esclera suavemente y poder despejar el limbo, no tocar el limbo. Go ahead, Randy. So some of the things that you might notice here is that the trial lenses are separated by 200 micron increments. Lo que podemos ver en el set, y quiero que pongan mucha atención, es que los lentes se separan de a 200 micrones cada uno. The white trial lenses are what would come in the fitting set. However, if you find that you're fitting a large cohort of patients with very small eyes, you can expand your fitting set to include any of the darker colored trial lens parameters. Los lentes que están viendo en color blanco son los lentes que van a venir dentro del set de prueba. Pero si usted adapta muchos ojos pequeños o muchos ojos grandes, tenga conocimiento que usted puede expandir su set como a usted le guste, con lentes más grandes o más pequeños. One of the things you'll notice too is the first number is the sagittal depth in microns. The second number is the base curve in millimeters. And the smart lens uses flatter base curves so that you often need very low powers and will not require very thick lenses. Una de las herramientas que tiene el lente Smart Lens, como lo pueden ver, es que las curvabases, las cuales estamos mostrando en milímetros, 865, y los otros números que ven al lado izquierdo son los micrones, la altura sagital. Como pueden ver, las curvabases son muy planas, garantizándoles o ayudándoles a ustedes a tener menores sobrerefracciones. One of the first things that we do is to measure the size of the cornea. As Pat said, we want to be aware of how big the eye is prior to selecting the initial lens. Lo primero que debemos hacer para adaptar correctamente un lente escleral es medir cuánto mide esa córnea. Como Pat lo dijo, es muy importante saber la relación de la córnea con qué lente y qué diámetro vamos a utilizar del set de prueba. So to give you an idea of where you should begin as the minimum diameter, whatever the visible iris diameter is, plus 3.5 millimeters gives you the minimum diameter of smart lens you should begin with. Para comenzar, entonces midan esa córnea y una vez la midan, agréguenle 3.5 milímetros a la medida de esa córnea y ese debe ser el lente inicial con el diámetro que usted debería comenzar. In this case, we have a 12 millimeter visible iris diameter plus 3.5 millimeters would suggest we could use a 15.5 or any diameter larger than 15.5. Para propósitos de explicación, si vemos esta córnea que mide 12 milímetros, si le agregamos 3.5, escogeríamos un lente escleral de 15.5 o más grande que eso, para comenzar. In this case, we have a smaller cornea at 11 millimeters diameter plus 3.5 millimeters would suggest that we could use as small as a 14.5 millimeter or any smart lens diameter larger than 14.5. En cambio, acá vemos una córnea de 11. Si hacemos la misma regla y le sumamos 3.5, sabemos que debemos utilizar un lente Smart Lens de a partir de 14.5 en adelante. One of the other considerations that you might have is when you're dealing with more asymmetry or less asymmetry of the eye. Una de las cosas que me gusta hacer a mí es mirar qué tipo de asimetría estoy tratando yo
cuando estoy adaptando un lente? ¿Estoy tratando una asimetría alta, una asimetría mediana o una asimetría pequeña? Again, I would like to ask Pat, when you're faced with lower asymmetry eyes, let's say astigmatic eyes, normal corneas with ocular surface disease or early keratoconus, do you think about a different diameter than if you have advanced keratoconus or corneal transplant? Me gustaría hacerle otra Yes. pregunta a Pat y es, ¿qué harías tú? Si tienes un ojo normal con quizás un astigmatismo, quizás una enfermedad de la superficie ocular, quizás un queratocono emergente, ¿usarías un diámetro diferente para ese tipo de pacientes que un diámetro diferente para un paciente con queratoglobo, queratocono avanzado o un trasplante corneal? ¿Qué harías, Pat? The advantage of a larger diameter lens on an highly irregular cornea is that it gives us a better opportunity to clear the limbus. Cuando tratamos pacientes con esas córneas tan irregulares, como es el segundo caso de pacientes que nombramos, un lente de diámetro más grande nos podrá dar la habilidad de poder tener más espacio en el aterrizaje del limbo. As you can see in this image, we have a patient with keratoglobus on the right-hand side. Acá podemos ver en la parte derecha un paciente con un queratoglobo. And you can imagine that we are going to have to change the angle in the limbal area rather significantly to create the desired amount of vault over the central cornea. Cuando nosotros vemos esta córnea y vemos este queratoglobo, sabemos que en la parte del limbo, Randy, can you please point to the limbo area? En la parte del limbo, vamos a tener que utilizar un lente mucho más grande para poder despejar el limbo y no tener ningún toque en esta parte. So I think it's fairly safe to say that the more irregular the surface, the larger the diameter of the lens we would like to use. Así que yo estoy seguro en lo que digo de que entre más irregular sea la córnea, más grande debe ser el diámetro. So Patrick, are you saying that bigger problems, bigger lenses? Bigger problems, bigger lenses is a great way to put it. Entonces, problemas grandes, lentes grandes. So we've talked about the fact that we need different diameters. We've talked about the fact that we may need different heights of lens. What about the landing? Entonces hemos hablado que quizás necesitemos un lente con diámetros grandes o pequeños. Hablamos también sobre las diferentes alturas que quizás vamos a necesitar. Pero ¿qué tal les parece a ustedes si ahora tocamos lo que es el aterrizaje? Pat, could you take us through the understanding of where we land on the sclera? And do we need symmetric, do we need toric, or do we need asymmetric? Pat, ¿nos podrías entonces llevar a este mundo de conocimiento donde nos expliques dónde recaen estos lentes y dónde aterrizan estos lentes y por qué necesitaremos un lente simétrico, un lente asimétrico o un lente tórico? What we see here is a wonderful body of work that was done by an exchange student from Germany. Lo que vemos acá es un estudio realizado por uno de mis estudiantes de Alemania. And what we found in this body of work was the fact that the sclera in most patients is toric. Lo que vemos entonces en este cuerpo de trabajo es que la mayoría de pacientes necesitan un aterrizaje tórico. This was also found in subsequent studies done by a number of researchers around the world. Esto también fue encontrado a través de muchas investigaciones y de investigadores a través del mundo, encontrando los mismos resultados. We therefore found it very helpful to
place some amount of toricity in the sclera. Nos ayuda entonces a determinar, basado en estos estudios, que en realidad debemos poner toricidad en las escleras. Go ahead, Randy. So as Pat said, where a larger diameter lens, especially a 16.5 millimeter diameter lens, there's typically, on average, 156 microns of toricity in that point of greatest bearing. Entonces, basado en este estudio, vemos que un lente con un cordón o un diámetro de 16.5, en estos estudios demuestra que tiene 156 micrones de toricidad en la parte donde toca su meridiano más curvo. So this means that one axis of the eye may have a specific depth, but its opposing axis may be 150 microns deeper. Entonces, lo que nos demuestra este estudio es que en un meridiano podemos tener hasta 156 micrones de profundidad en comparación con el otro meridiano del ojo. For this reason, the smart lens is built with 150 microns of toricity in the 15.5 and the 16.5. Por eso es que basados en estos estudios es que decidimos adaptar un lente o fabricar un lente que tenga 150 micrones de toricidad inmediatamente. Todos los lentes de 15.5 y 16.5 de Smart Lens vienen con 150 micrones de toricidad inmediatamente. No lo tienen que ordenar. So, now, it is important that we mention that this has no correlation with corneal toricity. Es muy importante mencionar que esto no tiene ninguna relación con la toricidad corneal. Recuerden, esto es toricidad escleral. Especially in this particular image, we chose this one because this patient has a perfectly spherical cornea. Escogimos esta imagen para mostrarles que este es un paciente que tiene una córnea totalmente esférica. But you can see how the lens finds the scleral toricity. Pero entonces le queremos mostrar a ustedes con esta imagen y este video cómo un paciente con una córnea esférica puede tener una esclera tórica. Y ahí podemos ver cómo el lente rota a donde está la toricidad de la esclera. We have seen many patients with the rule astigmatism that will exhibit against the rule toric or scleral toricity. Podemos y hemos visto muchos casos de pacientes que tienen astigmatismo corneal con la regla y cuando ponemos un lente escleral demuestra que la esclera tiene astigmatismo en contra de la regla en la parte escleral. Go ahead, Randy. So in your smart lens set, you have a 15 millimeter diagnostic or a pair of 15 millimeter diagnostics, and they are symmetric in their landing. Tenemos entonces, recuerden que en su set de prueba de Smart Lens tienen un lente simétrico de 15.0, o sea, simétrico, es un lente no tórico en la esclera. As we just discussed, the 16.5 lands farther out on the scleral surface where the eye is more toric. And for your 16.5 trials, they include toricities of landing of 150 microns. Por eso es que en el lente de 16.5, como el lente aterriza mucho más fuera de la esclera y aterriza mucho más cerca de los músculos, sabemos que vamos a necesitar una toricidad mínima de al menos 150 micrones.
What was really surprising to our group at Pacific University is even down to a 15.5, there's a fair amount of scleral toricity. And for that reason, the 15.5 lenses perform best with a slightly smaller amount of toricity. Recuerden que estos lentes fueron fabricados basados en estudios. Lo que nos dimos cuenta es que el lente de 15.5 también contiene toricidad en la esclera. Es por eso que decidimos ponerle inmediatamente 125 micrones de toricidad en la esclera. Scleral lenses began with us having access to symmetric landing only, and along the way, we discovered that torics are possibly a better option. Pat, could you explain to us what are the advantages of fitting a design like the Smart Lens, where many of the trials we would use would be toric in landing? Entonces, me gustaría preguntarle a Pat, porque muchos de nosotros que hemos adaptado lentes esclerales, sabemos que los lentes esclerales que teníamos antes eran totalmente esféricos en la esclera. Me gustaría entonces preguntarte a ti, Pat, ¿por qué es que el lente Smart Lens se es tan bueno poder adaptar o es mejor poder adaptar lentes esclerales tóricos y por qué los necesitamos? The primary advantage from my perspective is the fact that we don't have leakage of fluid from beneath the lens along the steep meridian with the toric designs. Una de las razones principales es que no vamos a tener pérdida de líquido entre el lente y la córnea cuando nosotros tenemos el meridiano más curvo. Now, this has had some unsuspected, wonderful ramifications. Pero también no nos esperábamos algo totalmente fascinante, lo cual nos dio varias ramificaciones para el uso de lentes tóricos. The primary one is the fact that the amount of post-lens tear film clouding has been decreased dramatically since we started using the toric scleral designs. Uno de los factores primarios para el utilizar los lentes tóricos en su aterrizaje o aterrizajes en la esclera tóricos es que el empañamiento de los lentes a través del uso. Recuerden, para los que adaptan lentes esclerales, esto es un problema común si no tenemos una toricidad y un aterrizaje tórico en la esclera, donde los lentes se empañan. The other advantage is that there's less rocking of the lens on the eye, and that translates to better comfort for the patient. También el lente, cuando tenemos una superficie mucho más estable, si tenemos una superficie escleral tórica y utilizamos un lente escleral tórico, pues vamos a tener mucho menos movimiento de ese lente de contacto, fluctuación de ese lente de contacto, haciendo que el lente de contacto tenga una mejor comodidad para los pacientes. Go ahead, Randy. So the next question is, how do we choose the initial Smart Lens? La siguiente pregunta para ustedes entonces es, ¿cómo deberíamos escoger nuestro lente inicial? Do we need the K readings? Do we need corneal topography? Do we need corneal scleral topography? Do we need OCT? ¿Necesitamos entonces queratometrías, topografías? ¿Necesitamos un topógrafo escleral? ¿Necesitamos un OCT? ¿Qué necesitamos? And the story is, it's very simple to choose an initial lens based on the patient's condition. Lo queremos hacer fácil y queremos que el Smart Lens sea un lente fácil de adaptar. Es por eso que queremos que usted escoja su lente inicial dependiendo a la condición del ojo de su paciente. So if you're dealing with a normal eye with ocular surface disease and normal depth cornea, then you're going to go to the 3400 micron lens if you need the 15.0, the 3400 if you need the 15.5, or up
to the 4000 if you need the 16.5. Mi recomendación entonces es empezar para un ojo normal. Si usted quiere comenzar con el lente de 15.0, recuerden, se comienza con el lente dependiendo del tamaño de la córnea del paciente. Si quiere empezar con el lente 15.0, tiene 3.400 micrones, 15.5, 3.400 micrones, o el de 16.5, que tiene 4.000 micrones. Esto es para ojos normales o para ojos con enfermedades de la superficie ocular. So we're choosing the lens height based on the average height of the normal eye. Vamos a escoger entonces la altura sagital de ese lente basado en la altura sagital del ojo que vamos a necesitar. We know with keratoconus, it's a deeper depth of cornea. The eye is bulging forward, and that's requiring more depth. So we would go up in height by approximately 400 microns. Entonces, cuando nosotros tratamos un paciente con queratocono, sabemos que esa córnea es mucho más profunda y que la córnea va a ser un elemento protuberante. Así que necesitamos tener o adaptar un lente con una mayor altura sagital. Por eso, nuestra recomendación es empezar con el 3.800 hasta el 4.400. Now, as Pat said, it may be advisable when you're dealing with more asymmetry to go to the largest diameter lens. And for corneal transplants, we would generally recommend starting with the 16.5 and therefore a 4,800 micron sagittal depth. Como Pat lo explicó, problemas grandes, soluciones grandes, lentes grandes. Cuando tenemos pacientes quizás con trasplante, mi recomendación es irnos al 16.5 con 4.800 micrones de altura sagital. Pat, we've had cases where we've fit a corneal transplant with a very small diameter. When are the conditions right for us to even consider using a small diameter lens in a transplanted eye? I think here again, or go ahead and translate that if you would. I'm so sorry. It's okay. Can you ask the question again, Randy? Yeah. We are recommending using the 16.5, the large diameter, in transplants, Yes. but there are times when we've been able to fit a transplant on using a small diameter of lens, and I'm curious if Pat could explain to us under what conditions are we able to use the 15.0 or the 15.5 to fit a corneal transplant? Bueno, la pregunta es muy buena. Randy le pregunta a Pat. Pat, sabemos entonces que nuestra recomendación o tu recomendación, Pat, ha sido de utilizar lentes grandes para problemas grandes, pero también hemos tenido pacientes que han utilizado el 15.0 y el 15.0 y el 15.5 para problemas como el trasplante. ¿Me podrías decir por qué? I think here again, Randy, we have to go back to step number one, and that is measuring the visible iris diameter. Entonces, para responderte eso fácilmente, creo que esa respuesta la encontramos en el paso número 1. Siempre debemos tener la relación con el diámetro de la córnea en relación al diámetro que vamos a utilizar. And if that cornea is quite small, we can perhaps use the 15 millimeter lens. Entonces, si es una córnea muy pequeña, quizás podemos utilizar un lente de 15.0 teniendo el mismo efecto que un lente grande. But again, that doesn't happen very often. Pero, de nuevo, eso no pasa muy a menudo. The bulk of our transplant patients, we're going to be using the 15.5 or 16.5 millimeter lens. De nuevo, eso no pasa muy a menudo y en la mayoría de mis pacientes usualmente utilizo 15.5 y 16.5. So what are the fitting considerations that we have with the smart lens? And essentially, there are 4 zones that we need to consider in fitting this contact lens. Adaptar este lente es muy fácil. Vamos entonces a enseñarles cómo hacerlo. Hay 4 zonas las cuales debemos poner atención para poder adaptar este lente.
Zone number 1, we're focused on the central cornea. And does the lens clear the central cornea? El primer paso entonces es la zona número 1. Nosotros saltamos la zona número 1, ¿hay espacio suficiente entre córnea y parte central? Again, I'm going to go to Pat and ask for his expertise. Pat, what does the science tell us is the appropriate sagittal depth underneath the scleral lens? Ok, Sorry, appropriate fluid. voy a tornar otra vez a Pat. Pat, ¿cuál creerías tú que debería ser el clearance o la altura sagital apropiada en la parte central de un lente escleral? During the initial diagnostic fitting, we strive to achieve approximately 300 microns of clearance. La recomendación mía para ustedes es que en el inicio, cuando están insertando, aplicando ese lente, que por favor tengan en la parte central no más de 300 micrones. Our studies at Pacific have found that on average, the lenses settle down into the bulbar conjunctiva approximately 120 microns. Nuestros estudios en la Universidad del Pacífico han demostrado que el lente cede o el lente se va ascediendo, se va asentando, es la palabra correcta. El lente se va asentando en la conjuntiva bulbar alrededor de 120 micrones después de 30 a 45 minutos. The important thing to remember is the fact that we have no idea how much that lens is going to settle into the conjunctiva until the patient has worn the lens. Entonces, no hay un estudio ni podemos decir mágicamente cuánto va a ceder ese lente o cuánto se va a sentar ese lente mientras que el paciente lo está utilizando. So I always like to see a little more clearance than a little less clearance. Por eso es que yo empiezo con un poquito más de espacio, un poquito más de clearance, en vez de un clearance demasiado pequeño. Because having a little extra clearance really doesn't create any significant problems for the patient. Porque tener un clearance un poco más elevado o un poco más grande no va a significar un cambio o un problema para el paciente. For study purposes, we have fitted students with as much as 1,000 microns of clearance. Nosotros hemos realizado estudios donde hemos dejado a estudiantes hasta con 1000 micrones de espacio entre córnea y lente. We have the students wear the lenses a week and they seem to do surprisingly well. Y hemos dejado que esos pacientes utilicen sus lentes durante una semana y los resultados son sorprendentes. No hemos tenido ningún problema. Now, it is clear we would never do that in clinical practice, but it does tell us that the eye tolerates that little extra clearance pretty well. No les estoy diciendo que deberíamos hacer esto en nuestra práctica clínica, pero lo que sí les estoy diciendo es que el ojo puede aceptar un poco más de ese espacio entre córnea y lente sin ningún problema. Pero por supuesto, esto no lo deberíamos hacer en nuestra práctica. So at the end of the day, I think a wonderful target to shoot for is about 300 microns. Así que al final del día, un target ideal o la adaptación ideal debería estar alrededor de los 300 micrones de espacio. Randy? So if we want to moderate or modify the central fluid layer, we can change the base curve of the lens, and 1 diopter of base curve change equates to 50 microns of sagittal height change. Recuerden esto, es demasiado fácil adaptar este lente. Si nosotros quisiéramos hacer un cambio en la curvatura central para tener más espacio y nosotros quisiéramos hacer un cambio de una dioptría, esto significaría un cambio en 50 micrones en la altura sagital y el espacio entre córnea y lente.
So as you can see in this example, if we take the standard trial lens and steepen the base curve up 2 diopters, that increases the central fluid 100 microns. Entonces, les quiero demostrar esto matemáticamente, como con el lente de lente escleral de muestra o de la prueba. Si nosotros encurvamos la parte central 2 dioptrías, recuerden, cada dioptría son 50 micrones, si encurvamos la parte central 2 dioptrías, vamos a obtener 375 micrones, o sea, 100 micrones de diferencia del lente inicial de prueba. If we go the opposite way and take our standard trial lens and flatten the base curve 2 diopters, we take away 100 microns of fluid in the center. Si quisiéramos hacer lo opuesto y quisiéramos disminuir 100 micrones de la parte central del lente de prueba de 275, si quisiéramos reducir 100 micrones, lo único que tenemos que hacer es aplanar la curva 2 dioptrías y ahí tendríamos una reducción de 100 micrones. Now the second zone in the lens, zone 2, is meant to clear the peripheral cornea. La parte 2 o la zona 2, lo que tiene pensado esta zona, el propósito de esta zona, es poder despejar la parte de la córnea, la parte periferal de la córnea. So if we want to increase or decrease the fluid across the central cornea and peripheral cornea, then we adjust zone 2. Si nosotros queremos entonces modificar la parte de la periferia corneal, modificaríamos la zona número 2. If we order a peripheral corneal zone, zone 2 minus 4, that takes away 100 microns of vault throughout the center of the lens. Si, por ejemplo, quisiéramos reducir 100 micrones en la parte número 2 o en la zona número 2, le diríamos al laboratorio que nos fabrique la zona número 2 menos 4 para así poder reducir 100 micrones. If we want the lens to bulge forward, if we want to create more fluid underneath the lens, then we order zone 2 plus 4, which creates 100 microns more fluid. Si nosotros quisiéramos incrementar el fluido, incrementar los micrones de la parte periferal de la córnea, lo que le pediríamos al laboratorio es que nos modifique la zona número 2 más 4. So Randy, basically what we're saying is that every single step is 25 microns, right? Correct. Entonces, fácilmente, si ustedes pudieron hacer la matemática, cada paso que ustedes indiquen son 25 micrones en todas las zonas. O sea, que si usted en la zona número 2 quiere aumentar 100 micrones, pues nos dice 4 más 4 y cada paso es 25 micrones. Randy, can you go back to the last slide, please? So number 1. Okay, so here in zone number 1, every change is every diopter is 50 microns. En la zona número 1, entonces, recuerden, la zona número 1, cada dioptría son 50 micrones. Go to zone number 2, please, my friend. En la zona número 2, cada cambio son 25 micrones. Así que, si usted quiere 100 micrones más, dice más 4 en la zona número 2. 100 micrones menos, menos 4 en la zona número 2. Todo lo puedes manejar con micrones para que se te haga mucho más fácil. Go ahead, Randy. The next zone in the lens, zone 3, is that very important section that Pat was talking about, where we want to ensure the lens clears the limbus. Hay una zona muy importante y es la zona número 3, y es la zona que nos estaba diciendo Pat, que es la zona del limbo. Es muy importante que despejemos y saltemos la zona limbar para no aterrizar en esta zona limbar. So when we need more limbal vault, the typical adjustment would be to take our standard trial lens and then order
Zone 3 plus 5 steps. 5 times 25, that's adding 125 microns of fluid. Entonces, miren lo fácil que es. En la zona número 3 les quiero demostrar que si ustedes quieren hacer algún cambio, también lo pueden hacer en pasos de 1. Cada paso son 25 micrones. Así que si yo quiero pasar del lente de prueba, que es este lente normal, este lente de la mitad, y quiero subir más 5, ¿cuánto sería eso? Serían 125 micrones. Right, Randy? Plus 5 times 25. 125. 125. Entonces les mostramos acá, si ustedes quieren hacer un cambio en la zona número 3, cada paso son 25 micrones. Así que más 2 son 50 micrones, más 3 son 75, más 4 son 100, más 5 son 125. Lo pueden hacer en micrones y miren lo fácil que es. Si no te quieres acordar de la regla, no te preocupes, solamente dinos cuántos micrones quieres en la parte central, en la parte paracentral, en la parte limbal y nosotros lo ajustamos para ti. Pero si te quieres acordar de la regla, es muy fácil. 25 micrones en la zona número 2, cada paso. Zona número 3, cada paso también son 25 micrones. Sorry that I took over, Randy. I wanted to explain the difference in how every step in zone number 2 is 25 microns, and in zone number 3 is 25 microns as well. Great. Pat, I want to ask you a question about this limbal lift zone, zone 3. How often are you likely to adjust it? And if you do, is there one direction that you're typically going, either more limbal vault or less limbal vault? Pat, me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría preguntarte qué tan típico es la manipulación de esta zona número 3. Y me podrías explicar, cuando tú manipulas esta zona número 3, primero, ¿qué tan común es? ¿Qué tanto lo haces? Y segundo, ¿para qué dirección lo haces? ¿Lo haces para incrementar o reducir la zona limbal? Pat? The way the diagnostic lenses are set, it is rare that we decrease the limbal clearance. La forma que hemos diseñado los lentes es para que es muy raro que usted tenga que disminuir la zona limbal. The most common adjustment of the limbal clearance zone is to increase it 5 steps. La parte más común que he visto en la zona limbal, en la modificación de la zona limbal, es incrementarlo. Y lo que he visto regularmente es que los especialistas incrementan en pasos de 5. Why 5, Pat? Because 5, I can see a clinical difference. If I go less than 5, it's hard for me to see the difference at the slit lamp. Le pregunté a Pat entonces por qué él escoge en la zona limbar hacer los incrementos de A5 y me dijo porque clínicamente si yo no hago incrementos de 4 para arriba, pues no voy a ver una gran diferencia en la zona limbal. Si yo solamente incremento 2 pasos, estoy incrementando solamente 50 micrones. Así que para ver algo clínicamente más fuerte, tengo que incrementar al menos de 4 para arriba. Randy? Randy? I think we lost Randy Oh, here. sorry about that. I was talking away with on mute. I had a really important thing to say. I'm sorry you missed it. Zone 4 is the final zone of the lens and where the smart lens comes down and touches the conjunctival surface. Entonces, la zona número 4, y ya está la zona para terminar, es la zona donde el lente aterriza y se viene a aterrizar en la esclera. En alguna parte tiene que tocar, así que toca, aterriza suavemente en conjuntiva y en esclera. When we have a steep or tight fit, that's where the edge may be coming in at too steep an angle. Cuando tenemos una adaptación demasiado sellada, una adaptación demasiado apretada, una adaptación demasiado curva en el borde del lente,
ahí es cuando vemos que el lente se indenta en la conjuntiva y esclera. What we would like is to see the edge of the lens pointing along the surface, telling us that we have a good match of the angle of the edge to the underlying angle of the eye surface. Lo que queremos entonces es una adaptación totalmente perpendicular a la esclera, donde nosotros veamos que el borde está suavemente aterrizando y que todos sus ángulos de aterrizaje lo hacen suavemente en esa parte de la esclera. If we need more edge lift, we are going to order a minus adjustment. And the reason why it's a minus adjustment, in the smart lens, whenever you are decreasing the sagittal depth, decreasing the apical clearance, it's a minus step. Cuando nosotros queremos entonces darle un poco más de levantamiento a ese borde, hacer que ese borde se levante un poco más, nosotros decimos que tenemos que hacer una reducción en el borde de -1. ¿Por qué lo pusimos menos? Porque en la parte central, para que ustedes recuerden, si nosotros queremos tener una adaptación más plana, reducimos la parte central. Por eso queremos que usted tenga la misma relación con el borde. Cada vez que ustedes vayan a ordenar un borde donde necesiten más levantamiento, lo van a pedir con menos. Es lo opuesto, pero ya les vamos a explicar por qué. So if we see a very mild restriction on one side of the lens, one quadrant, we would order scleral landing zone, zone 4 minus 1. Cuando tenemos entonces una pequeña indentación del lente, cuando el lente está aterrizando un poco fuerte en esa parte de un cuadrante, le podemos decir al laboratorio, deme la zona escleral número 4, -1. Can you explain why -1, Brandy? -1 because if we go from this lens to this lens, and we need a minus adjustment to the edge lift, what that's doing is to make the edge lift go up, it's decreasing the sagittal depth of the lens. It's moving the lens closer to the eye. So any adjustment in the smart lens, if it's a plus adjustment to any of the zones, it's increasing sagittal depth. If it's a minus adjustment to any of the zones, it's decreasing the sagittal depth. Queremos entonces que usted ponga mucha atención a esto. Cada vez que usted vaya a ordenar un lente con un borde y lo quiera levantar, tiene que pedir -1. ¿Pero por qué -1? Porque cada vez que usted hace un levantamiento del borde, imagínense que yo estoy levantando este borde, voy a tener una disminución en el espacio en la parte central. Y como yo estoy disminuyendo el espacio en la parte central, quiero que usted tenga en mente que cada vez que usted haga una modificación del borde, va a tener una disminución en la parte central. Así que para propósitos de usted y de aprendizaje, lo pusimos en menos, porque usted si dice -1, usted sabe que va a tener un cambio en la parte central. What does that change mean of -1? Is it also, is also 25 microns? Correct. One step adjustment in any of the zones is 25 micron change to sag. Recuerden entonces... Felipe. Sí, señor. Perdona que interrumpa. Hago la interrupción porque ya que estamos en esta área, tengo un montón de preguntas con respecto exactamente a eso que están discutiendo. Cuando llegó los cambios entre zona 1, zona 2, zona 3, ¿cómo afecta a la otra zona? Todas las preguntas que están saliendo es exactamente de eso. Y quería aprovechar entonces que tenemos a Randy y tenemos a Patrick para que entonces quizás él lo explique un poquito más. Porque todas las dudas que hay con respecto a qué pasa si cambio la 1, qué pasa con la 2, si cambio la 3, qué pasa con la 4, si cambio la 4, qué pasa con la 1. Y quizás no está llegando el mensaje, a lo mejor podemos explicar un poquito más. Díselos a los muchachos. Okay, so Randy, the question that everybody's having in the chat is what happens to the zones when you alter one? So for example, when you alter zone number 4, what happens to the central zone? So if we order scleral landing zone -1, one step, we're losing 25 microns from the
the fluid under the center. If we want to compensate and avoid losing that 25 microns, we could add plus 1 micron, one step to zone 2 or zone 3. So you can compensate anywhere in the lens for changes that you're making. Esto es lo maravilloso del lente Smart Lens. Queremos que sea fácil de adaptar para todo el mundo y que sea muy fácil de recordar las zonas. Recuerden, cualquier zona, empezando en zona 2, zona 3, zona 4, cada cambio, un paso, significa 25 micrones. Así que, si usted hace un cambio en la zona 4, de levantar la zona 4, de levantar el borde, usted va a perder 25 micrones en la parte central. Para compensar esa pérdida de 25 micrones en la parte central, usted puede modificar la zona número 2 o la zona número 3 aumentando un paso. Cada paso son 25 micrones. Así que les voy a mostrar. Si ustedes acá en la parte de la esclera ordenan un paso, esto se va a levantar 25 micrones. Esto se va a levantar 25 micrones. Pero esta parte de acá va a perder 25 micrones. So Randy, my explanation to them is, if they modify this by step 1, by 1, they're going to gain 25 microns of clearance here, but they're going to lose it centrally, right? Correct. There'll be more edge lift with a -1 step, but there'll be less fluid in the center. So in any contact lens that you fit in the world, if you increase edge lift, you decrease sagittal depth. If you tighten the edge, you increase the sagittal depth. And this is why the adjustments are considered minus for more edge lift, because minus, we're taking away sagittal depth. Awesome. Entonces, cualquier lente escleral del mundo, cualquiera, no se preocupe el lente escleral que usted esté adaptando, que usted haya visto cualquier clase, todos los lentes esclerales, cuando usted hace un ajuste en el borde, sea para arriba o para abajo, usted va a perder micrones de fluido en la parte central. Es por eso que nosotros en todas las zonas, zona número 2, zona número 3 y zona número 4, cualquier cambio que usted haga en esas 3 zonas va a significar 25 micrones. Si usted quiere incrementar un paso en la zona número 2, se va a incrementar la zona número 2 25 micrones. La zona número 3, si incrementa 25 micrones, un paso incrementa 25 micrones acá. Y en la zona número 4, si incrementa un paso, o sea, si le pone -1, va a incrementar 25 micrones acá, pero vas a perder 25 micrones en la parte central. O sea, Randy, this happened in Latin America because there are multiple designs that they don't tell practitioners how those zones get adjusted. So when they order the lens and they modify the zones, they get something completely off because they didn't remember this easy to remember equation. Mm. We have a couple slides coming up on this topic. Hay muchos lentes esclerales entonces en América Latina que no nos demuestran a nosotros cómo van a alterarse las zonas. Así que ustedes hacen una modificación en una zona y se modifican las otras, pero ustedes no saben por qué. Aquí les queremos explicar de nuevo, zona 2, zona 3 y zona 4, cada paso que usted modifique son 25 micrones, para arriba o para abajo. Si quiere 2 pasos, son 50, 3 pasos 75, 4 pasos 100. Más fácil que eso, imposible. Sabemos entonces que en la zona escleral, que es la zona número 4, en el aterrizaje, si quieres 25 micrones menos, pides -1. Si quieres 100 micrones, pides -2 y así sucesivamente. Randy, thank you so much for stopping. Of course. So would like to ask Pat, is the landing of any scleral lens the most challenging part of any scleral lens fit, or is there another area that's more challenging? Me gustaría entonces preguntarle a Pat, ¿es la zona escleral la parte más difícil de adaptar? ¿Es la parte quizás más complicada de la adaptación? ¿Qué piensas tú, Pat?
I think this is definitely the most challenging aspect of fitting scleral lenses. Yo creo que esta es la parte un poco más complicada y el aspecto más difícil en la adaptación de lentes esclerales. The good news is that it's easy for us to detect clinically. Las buenas noticias es que esto es muy fácil de detectar clínicamente para nosotros. And it's easy for us to make this very simple adjustment. Y es demasiado fácil para nosotros hacer estos ajustes cuando los vemos clínicamente. So if we're going to flatten the periphery 2 steps, that's a decrease in clearance of 50 microns. Entonces sabemos que si nosotros vamos a incrementar el borde de este lente y lo vamos a incrementar 2 pasos, sabemos entonces que vamos a perder centralmente 50 micrones. Now, most often we have enough clearance in the lens anyways that we don't have to make any adjustment in the central clearance. Pero como nosotros empezamos con un clearance de 300 y tenemos un espacio más grande para jugar, quizás no tengamos que hacer ningún ajuste si hacemos el ajuste en el borde. Go ahead, Randy. So when you deal with the smart lens, you want to think about sagittal depth. Cuando adaptes lentes Smart Lens, queremos que pienses en alturas sagitales y en profundidades sagitales. No pienses en curvaturas. The trial lenses are generally available in 200 micron increments. Por eso es que hemos hecho los sets de prueba en 200 micrones de incremento para cada lente. There are a few that have big jumps, but that's for your eyes that are more bulging and more advanced in condition. Ahí tenemos otros que son unos pasos más avanzados, que no van de 200 en 200, sino que van en pasos más avanzados en micrones para todas esas córneas protuberantes y para todos esos problemas de profundidad, de ojos muy profundos. So everything about the smart lens is in SAG. The trial lenses are available in 200 micron increments, and every zone is adjusted in microns. Es por eso que hemos decidido que todas las zonas del lente Smart Lens sean ajustadas en incrementos de micrones, siguiendo siempre la filosofía que debemos adaptar lentes esclerales por altura sagital. If I order zone 2 plus 4, I'm adding 100 microns. Volvemos a lo mismo. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un ajuste en la zona número 2, cada paso es de 25 micrones. Si yo le digo al laboratorio, fabrícame 4 pasos, ¿cuántos micrones serían? 100. If I order zone 3 plus 5, I'm adding 125 microns of fluid in the center, or adding sagittal depth. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un ajuste en la zona número 3 y le digo al laboratorio, recuerden de nuevo, cada paso son 25 micrones, le digo al laboratorio, increméntame la zona número 3 en 5 pasos, ¿cuántos micrones serían? 125 de altura sagital que le estoy agregando a ese lente en la zona número 3. If I order zone 4 with extra edge lift, let's say 3 steps, 3 times 25, I'm taking away 75 microns of fluid. También entonces en la zona número 4, si yo le digo al laboratorio, fabrícame 3 pasos de más en el borde, fabrícame que el borde nosotros lo podamos modificar 3 pasos para arriba. ¿Qué significaría eso? Voy a cambiar el borde, la zona número 4, 75 micrones, pero en la parte central voy a perder 75 micrones. Así que zona número 4, ajusto 3 pasos, serían 75 micrones que voy a perder en la parte central. So for instance, if we wanted to increase the edge lift 3 steps,
we would order zone 4 minus 3. But if we wanted to compensate for that and keep the apical clearance that we wanted, we could order zone 2 plus 3. So minus 3 here, plus 3 here. Entonces, si ustedes quieren compensar esto y si no tienen suficientemente altura sagital en el centro, si ustedes le dijeron al laboratorio, dame 3 pasos de más borde, de incremento de borde, ustedes van a ganar en el borde 75 micrones, ¿verdad? De separación entre esclera y el borde, pero al mismo tiempo van a perder en la parte central 75 micrones. O sea que usted le puede decir al laboratorio, dame 3 en el borde, 3 pasos para aumentar 75, y en la parte de la zona número 2, por favor, agrégame 3 pasos también para compensar los 75 micrones que perdiste al elevar el borde en la conjuntiva. So to finish up, what makes the smart lens really smart? Entonces, para terminar, ¿por qué es que le hemos decidido llamar a este lente inteligente? ¿Y qué es lo que en realidad lo hace inteligente? One of those things is the way these zones are constructed using splines and creating this beautiful looking curved edge that you see here. Una de las razones primordiales es que nosotros vemos acá un borde maravillosamente hermoso en el aterrizaje. Esto se llama tecnología spline, que no tiene una traducción al español, pero se llama tecnología de columna vertebral. What this does is creates an incredibly forgiving fit. Lo que hace esta columna vertebral o esta tecnología spline technology, lo que hace es hacer que nuestras adaptaciones se vuelvan más piadosas con nosotros, que las adaptaciones sean un poco, nos compensen mucho los errores de adaptación. On the 15 millimeter lenses, they use these 6 scribes that run 60 degrees apart all the way around the lens. Pat, why do we use these scribes only on the 15 millimeter lens? Algo muy importante que quiero que sepan es que los dos lentes de diámetro 15.0 en el set vienen con unas marcas de diferenciación, las cuales están a 60 grados cada una. Me gustaría preguntarle a Pat, ¿por qué incluimos 2 lentes con estas rayitas dentro del set? Pat? I think we lost Pat. No, you didn't lose me. I did it, Randy. I started talking on mute. No, we put those markers in there to give us some guidelines as to whether or not we're clearing the peripheral cornea. Queremos entonces que con estas rayitas mostrarles a ustedes que con el lente 15.0 si nosotros estamos despejando el limbo o no. Go ahead, Randy. On the larger lenses, the 15.5 and the 16.5, they use only 2 scribes that mark the flat meridian of the lens. Recuerden entonces los lentes 15.0. Can you go back to the last slide, Randy, so I can add something? Yeah, sure. One with the scribes. Entonces, básicamente es como si estuviéramos probando un zapato. Este zapato pequeño le queda al ojo. Si ustedes ven, what should be they looking at, Randy, here? Should they be looking at the scribes inside of the limbo area? Should they be inside of the limbo? Should they be outside of the limbo? Please tell us what they need to be looking for here. So the zone 3 markers show you the width of that limbal lift zone. So if the markers are 100% inside the limbus, this is not good because that lens is going to be laying itself down, touching at the limbus or peripheral cornea. So this lens, so basically they will need a bigger lens than this because all of the scribes are inside, right? Correct. The marker should be 50 to 100% beyond the limbus. So half the marker or 100% of the marker, up to 100% of the marker should be beyond the limbus or the borders of the visible iris. Miren entonces por qué le llamaron a este lente inteligente.
Tienen dos lentes en el diámetro de 15.0 con unas marquitas. Ustedes le ponen ese diámetro de 15.0 al paciente. Si las marcas están dentro del iris del paciente, es un lente demasiado pequeño para ese paciente. Estas marquitas deben estar 50% a 100% por fuera del iris del paciente y del limbo del paciente. Así que estas rayitas deben estar 50% o 100% por fuera del limbo y el iris del paciente. Si están por dentro, ustedes saben que esta adaptación es una adaptación incorrecta. ¿Por qué? Porque el lente escleral no está despejando el limbo. Randy, that was great. Thank you. Mm-hmm. So for the 15.5 and the 16.5, they include the markers along the flat meridian of the lens. Para los lentes en 15.5 y 16.5 hemos puesto unas marquillas las cuales se deben posicionar en el meridiano más plano del paciente. They help us to understand when the lens is rotationally stable. Estas marquitas también, como en cualquier lente blando tórico, nos ayudan a identificar cuando el lente tiene o no rotación y cuando un lente está estable. Now, this is important because when we require a front toric scleral lens, we want to be certain that our lens is rotationally stable. Recuerden entonces que estas marquitas, cuando vamos a adaptar un lente tórico frontal, significa cuando el paciente necesita un lente tórico, no en la esclera, sino un lente tórico frontal. Estas marquitas nos pueden ayudar a nosotros a determinar cuando el lente está estable y a qué eje deberíamos poner nosotros la toricidad frontal de ese lente. So this makes the smart lens very smart because the larger trial lenses are a toric landing, and when we require a front toric, we already have the right lens on eye to be able to build that front toric that's required. Así que es muy inteligente tener estas marquillas y tener todos nuestros lentes en 15.5 y 16.5 con una toricidad inmediatamente construida para poderle ayudar a usted a tener un lente mucho más estable y poderle adaptar cualquier tipo de toricidad al lente que usted le quiera agregar. Pat, in the interest of time, do you mind if I take us most of the way home? I think that'd be appropriate. Okay. One of the other things that makes the smart lens smart is that you have a wide range of diameters that you can fit from 14.5 all the way up to 17 millimeters. Una de las cosas más inteligentes también de este diseño es que podemos adaptar pacientes con lentes esclerales de 14.5, sí, lo están escuchando bien, lentes esclerales de 14.5 hasta 17.0 en pasos de 0.1 milímetros. Another thing that makes the smart lens smart is with one trial set, you have the ability to fit the prolate or the oblate cornea. También con un solo set de prueba podemos adaptar pacientes prolatos o pacientes oblatos. The trial set is built so that the base curves are typically flatter than most lenses on the market today. So you require a high power, very little in the smart lens. Quisimos entonces hacer otro diseño muy inteligente, que este diseño fuera muy inteligente, haciendo que las curvaturas centrales que ustedes tengan son muy planas. Sabemos que cuando adaptamos lentes esclerales, las sobrerrefracciones negativas que obtenemos son muy altas. Así que para poder controlar las aberraciones, decidimos hacer curvaturas centrales muy planas y más bien darles a ustedes la habilidad de tener mucho juego en los micrones. So of course, lower power means thinner lenses and better oxygen permeability. Recuerden entonces que cuando tenemos lentes con menos potencia negativa, tenemos lentes mucho más delgados y mucho más permeabilidad al oxígeno. The smart lens was designed to fit virtually any eye. It's not a lens specifically for low asymmetry. It's not specifically a lens for high asymmetry. It was built for
virtually any eye to be able to fit from that one set. Este lente escleral fue diseñado para poder tratar a cualquier paciente que usted tenga en su práctica, sin importar la simetría que tenga este paciente. Then finally, for ocular surface disease, I might ask Pat, what is the role of the scleral lens in these ocular surface disease patients? How important is this type of lens for these patients? A mí me gustaría darle la última pregunta a Pat y es, ¿qué tan importantes son los lentes esclerales para los pacientes con enfermedades de la superficie ocular? For many of the patients with ocular surface disease, these lenses are a life-changing experience. La mayoría de pacientes con este tipo de enfermedades oculares sienten que esto fue una experiencia que les cambió la vida. Los lentes esclerales en realidad cambian la vida de este tipo de pacientes. It's hard to explain to patients what a change this is going to make in their lives. Es muy difícil para mí explicarle a los pacientes qué tanta diferencia va a hacer en su vida, pero ellos lo pueden comprobar una vez se lo demostramos. But there is no other treatment for dry eye that can even come close to accomplishing what a scleral lens can accomplish in these patients. No hay ningún tratamiento ocular que ni siquiera se acerque a los resultados que podemos obtener con un lente escleral en este tipo de pacientes. Very often the patients actually begin to cry in the chair because the comfort that they experience is so good. Muchas veces estos pacientes inclusive empiezan a llorar en mi silla de diagnóstico porque la comodidad, la visión y el cambio de sus vidas es totalmente increíble para ellos. And in some patients, this comfort is absolutely immediate. Y en la mayoría de casos que yo adapto para este tipo de pacientes, la solución y la comodidad que sienten es inmediata. So this is really today perhaps the primary treatment for ocular surface disease conditions. Así que les podría decir con gran acertación que este es el tratamiento número 1 a nivel mundial para las condiciones de superficie ocular. Randy? So in closing, we can say that scleral lenses today can help us and our patients in an incredible number of ways, conditions, and situations. Podemos entonces decir que los lentes esclerales en realidad nos pueden ayudar demasiado en las diferentes condiciones que nosotros tratamos de nuestros pacientes. But let's finish with what's on the horizon. And maybe I'll ask Pat again. Pat, tell us, what is the future of scleral lenses? What developments do you see coming forward? What evolutions do you expect related to scleral lenses? What advances? Entonces me gustaría preguntarle a Pat, ¿qué ves tú en el horizonte para los lentes esclerales? ¿Cuál es el futuro y cuál es el desarrollo que tú crees que vamos a ver en los próximos años en los lentes esclerales? As far as materials are concerned, I don't think we're going to see any significant changes in that arena. En relación a los materiales, no creo que vamos a ver un cambio significativo en los materiales en esa arena. Contamac has released its Infinite material with a DK of 200. Por ejemplo, hemos visto que Contamac ha sacado su material Infinitive, right? Yeah. Que tiene un DK de 200. It's unlikely that we're going to be able to exceed that DK and maintain the other properties within the lens. Es muy difícil y no lo creo posible que vamos a ver DKs mucho mayores a 200 manteniendo la integridad del material. We're excited about the studies we're doing at the university related to scleral topography. Hemos hecho muchos estudios en la universidad y estamos muy felices
con los estudios que estamos recibiendo y los resultados que estamos recibiendo de las topografías esclerales. And I think we'll see those instruments become less and less expensive. Y creo yo que en los próximos años vamos a ver cómo estos instrumentos de lectura escleral o de topografía escleral se van a convertir en instrumentos mucho más económicos. Even today, those instruments give us some rather nice insights into where the scleral toricity is and how symmetric it is. No, esos equipos nos dan la habilidad de poder ver qué tan simétrica o asimétrica es la esclera y qué tipo de toricidad podemos encontrar en esa esclera. But right now, these lenses in their evolution are way ahead of schedule. Pero les puedo decir con firmeza que estos lentes esclerales están mucho más adelantados del futuro. O sea, en este momento estamos viendo tecnología de punta y es la tecnología que vamos a seguir viendo en los próximos años. The vast majority of the complications we see are readily eliminated with small changes in the design of the scleral lens. La mayoría de problemas que encontramos son resueltos utilizando los diferentes geometrías y diseños que tenemos dentro de nuestro paquete de lentes esclerales. But our research at the university is going to continue until we have the absolute perfect lens for all patients. Pero nuestra investigación y nuestro trabajo continuará en la Universidad del Pacífico hasta que podamos encontrar el mejor lente del mundo para cualquier tipo de paciente. Go ahead, Randy. So on behalf of Pat and myself, we'd like to thank the Spectrum team, to Felipe and Dr. Davida for having us on today, and to all of you for listening in to this session. Felipe, do you want to take over and tell everybody how they get access? Of course. So thank you so much, Randy and Pat. This was an amazing experience. I mean, I'm so excited because, I mean, you guys have done so much for the industry. You have done so much for patients. And now that they have the ability to take your technology to Latin America, that fills my heart with a lot of passion. And I hope that we can change lives together. So thank you so much for being here today. Now I'm going to take over to let people know how to contact us, okay? Thank you, Felipe. Thank you. Bueno, señores, muchas gracias por haber participado. Yo creo que esta fue una de las mejores conferencias que hemos hecho. En mi vida yo había tenido el placer de trabajar con Randy y con Patrick en el mismo escenario. La verdad es que me llena el corazón de felicidad el poder llevar esta nueva tecnología a América Latina. Estamos muy felices de que cualquier persona pueda entrar al mundo de los lentes esclerales. No necesita ser un gurú de la contactología para entrar a este fascinante mundo. Las personas que nos quieran contactar, acá está nuestro número de teléfono, nos pueden contactar por WhatsApp. También si nos quieren contactar por email, también acá está el email. A nuestra página web en la parte de abajo también. También les quiero mostrar, Randy, I'm going to share my screen, so I'm going to take you up, okay? Of course. Para las personas que quieran ver las sesiones pasadas, solamente tienen que ir a nuestro canal de YouTube, van a Spectrum International, ven nuestro logo y ahí puedan ver todos los videos que hemos hecho. Esta presentación va a estar subida a nuestro canal de YouTube en 24 horas. Para todas las personas que quieran saber de productos, acá está la página web, y las personas que nos quieran contactar o me quieran mandar un email, farrollave@spctinternational.com. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado. Son casi las 9 de la noche, nos tomamos un poco más de tiempo. Espero que el doctor Dávila haya contestado las preguntas que tenían en el chat. Les agradecemos mucho. Randy, Pat, let's say bye to everybody and enjoy your night. Thank you, everyone. Thank you, Felipe. Thank you. Thank you, guys. So we had 350 people almost until the end. So this was a hit. Thank you so much for being part of this. Thank you, thank you, thank you. Oh, Pleasure. you're welcome. Anytime we can help, we're delighted to do it. Thank you, guys. Have a wonderful night. I hope Okay. this translator was a little bit better, Randy. The translator is always awesome. Thank you, guys. Bye-bye now. Bye. Bye-bye.